El estruendo del mazo del juez aún resonaba en sus oídos, pero nada era tan ensordecedor como el silencio de la traición. Adrián Baca apretaba su dispositivo con tal fuerza que sus nudillos perdieron todo rastro de color, mientras las ráfagas de luz de la pantalla le perforaban el ánimo. No eran simples archivos, eran las pruebas de un naufragio emocional. La primera captura mostraba a Valeria en una actitud inequívoca, compartiendo un beso furtivo en el helipuerto de la torre corporativa donde ella dirigía el departamento de inversiones. La segunda imagen lo situaba en un refugio de lujo en los Alpes suizos, un lugar donde el frío del exterior contrastaba con la calidez de su complicidad. La tercera era la estocada final, una fotografía de ambos compartiendo una risa privada durante una gala benéfica, sus manos entrelazadas bajo el mantel de lino, exhibiendo una intimidad que Adrián creía exclusiva de su hogar. Adrián identificó al intruso al instante, Marco Soler, un analista de riesgos de apenas 27 años a quien Valeria había reclutado para su equipo senior hacía menos de un semestre. Aquel joven de ademanes impecables y voz aterciopelada que siempre le estrechaba la mano con una admiración impostada cuando Adrián pasaba a buscarla tras las juntas de accionistas. El suelo bajo los pies de Adrián pareció licuarse. 15 años de construcción mutua se evaporaban en el brillo de un cristal líquido. El aire se volvió pesado, insuficiente. Sus piernas, que solían ser firmes como los cimientos de los edificios que diseñaba, cedieron, obligándolo a desplomarse sobre la alfombra de lana importada de su biblioteca privada, rodeado de los tomos de ingeniería que tanto amaba. Aquella estancia, con sus paredes de roble oscuro y ventanales que daban a las cumbres nevadas de los Pirineos, se sentía ahora como una celda. Las lágrimas corrieron sin freno mientras el carrusel de evidencias continuaba, grabaciones breves de ellos saliendo de clubes privados, paseando por avenidas exclusivas de Madrid y compartiendo amaneceres que estaban destinados a ser el tesoro de un matrimonio sólido. El correo anónimo que precedía las pruebas era breve y gélido: la verdad es un derecho, incluso cuando duele. Esto no es un desliz, es una rutina. Lo siento. Sin embargo, para entender el peso de este derrumbe, debemos retroceder en el tiempo. Apenas 90 días antes, Adrián Baca todavía habitaba el espejismo de una vida perfecta. En aquella mañana de invierno, se encontraba en el balcón de su residencia bebiendo un té fuerte mientras supervisaba los cálculos estructurales de un nuevo complejo hidroeléctrico. A sus 42 años, Adrián era un ingeniero civil de prestigio internacional y consultor para organismos de energía renovable. Su nombre figuraba en las revistas más influyentes del sector y sus conferencias sobre sostenibilidad eran seguidas por miles de estudiantes. Hijo de una estirpe dedicada al servicio público, su padre, un diplomático ya retirado de la vida activa, le había heredado un código de honor inquebrantable. Su madre, Elena, era una experta en restauración de arte de 68 años, dueña de una paciencia infinita y una agudeza visual capaz de detectar la más mínima grieta en un lienzo antiguo. Elena vivía en un estudio lleno de luz en el casco antiguo de la ciudad, dedicando su jubilación a recuperar frescos olvidados y hacer el puerto seguro donde su hijo siempre encontraba refugio. La unión entre Adrián y Valeria Santoro era el estándar de éxito para su círculo social. Ella era una ejecutiva financiera de 40 años, dueña de una firma de gestión de capitales que manejaba las fortunas de las familias más poderosas de la región. Valeria era una mujer de una belleza magnética, pragmática y con una ambición que parecía no tener techo. Venía de una familia de industriales y había transformado un pequeño fondo de inversión en un imperio financiero. Se conocieron en una recepción diplomática hace 15 años. Él quedó prendado de su agudeza mental y ella de la integridad y la calma que Adrián proyectaba. El compromiso fue rápido y la boda, celebrada en un antiguo monasterio reformado, fue el evento social de la década. Durante la primera etapa de su vida juntos, todo fue esplendor: expediciones a Asia, cenas privadas con ministros, veranos en yates por el Mediterráneo. Decidieron no tener descendencia de manera consciente. Sus proyectos profesionales eran sus hijos y Valeria siempre fue honesta al decir que su realización personal no pasaba por la crianza. Pero en los últimos 24 meses,
La humedad de la desidia empezó a calar en las paredes de su relación. Valeria comenzó a extender sus jornadas hasta la madrugada. Los momentos de ocio se llenaron de silencios tensos. Mientras Adrián intentaba compartir los detalles de sus proyectos, ella se refugiaba en su teléfono, con una sonrisa de complicidad dirigida a alguien que no estaba en la habitación. Valeria siempre tenía una justificación técnica, una caída del mercado, una OPA hostil, negociaciones con socios extranjeros. Adrián, fiel a su naturaleza noble, decidió no alimentar la sospecha. Su confianza era el pilar de su existencia. Además, él estaba sumergido en la redacción de un ensayo sociológico sobre la vulnerabilidad emocional masculina en entornos de alta competencia, un estudio que exploraba cómo los hombres a menudo ignoran las señales de abuso psicológico por proteger su estatus. Tal vez era solo una crisis de la mediana edad, se decía Adrián. Un bache que cualquier estructura sólida puede soportar. Pero entonces llegó ese mensaje de marzo que demolió el edificio de sus ilusiones. Adrián permaneció horas en el suelo de su estudio, viendo cómo el sol se ocultaba tras los picos escarpados, tiñendo el horizonte de un color púrpura herido. El sonido de la cerradura electrónica lo sacó de su estupor, eran los pasos seguros de Valeria sobre el suelo radiante del vestíbulo. Ella entró tarareando una melodía de ópera, despojándose de su abrigo de cachemira con la elegancia habitual. Al descubrir a Adrián en el suelo, su rostro reflejó una mezcla de extrañeza y desdén. Le interrogó sobre su estado con una frialdad casi clínica. Adrián no gastó saliva en explicaciones, simplemente extendió el teléfono. La imagen en la pantalla era indiscutible, Valeria y Marcos a la salida del refugio alpino. El semblante de su esposa transitó por un espectro rápido de reacciones, un breve destello de sorpresa, una chispa de irritación y, finalmente, una indiferencia gélida. No buscó el perdón ni inventó coartadas. Se sirvió un whisky de la licorera de cristal, se quitó las joyas y se sentó frente a él, observándolo como quien analiza un balance financiero negativo. Lo que Valeria expresó a continuación se clavó en la psique de Adrián como un clavo ardiente. Con una crueldad metódica, le confesó que su relación con Marcos llevaba meses, que no fue un error, sino una elección consciente. Marcos era impetuoso, dinámico y le devolvía el reflejo de la mujer poderosa que ella quería ser. Con Adrián, la vida se había convertido en un plano estático, aburrido y predecible. Él estaba demasiado absorto en sus fórmulas, en sus conferencias y en su moralidad anticuada. Ya no había fuego, solo brasas apagadas. Marcos la idolatraba, cuestionaba sus límites y la hacía sentir vibrante, lejos de la rutina anestesiante en la que se había convertido su matrimonio. Cada frase de Valeria caía sobre el pecho de Adrián como bloques de hormigón, aplastando lo poco que quedaba de su corazón. Adrián intentó articular una defensa, pero las palabras se asfixiaron en su garganta. Valeria, lejos de conmoverse, intensificó su cinismo. Con una frialdad técnica, le sugirió que este desenlace era, en realidad, una optimización de recursos para ambos, que el contrato emocional se había extinguido y que lo más eficiente sería liquidar la unión de forma pragmática. Cuando Adrián finalmente recuperó el aliento, le increpó cómo podía ser tan gélida, tan ajena al peso de 15 años de construcción mutua. Los proyectos compartidos, las promesas frente al altar del monasterio, los años de apoyo incondicional, ¿acaso nada de eso computaba en su balance? Valeria se limitó a ajustar el puño de su blusa de seda y respondió que las estructuras caducan, que los afectos se erosionan y que no había lógica en sostener un edificio que ya estaba en ruinas. Antes de retirarse a su habitación, lanzó el proyectil definitivo. Marcos no era solo un refugio temporal, sino que ella estaba esperando un hijo suyo. Esa noche, las paredes de la residencia en los Pirineos parecieron cerrarse sobre él. Adrián tomó las llaves de su todoterreno y condujo sin dirección, atravesando la neblina de las carreteras de montaña hasta que los faros iluminaron el portal del edificio antiguo en el centro de la ciudad donde residía su madre. Eran pasadas las 11 cuando llamó al timbre. Elena abrió la puerta envuelta en un chal de lana,
con la mirada cargada de una premonición materna. Al ver el rostro desencajado de su hijo, no necesitó explicaciones, lo envolvió en un abrazo sólido, un refugio que Adrián no había buscado con tanta desesperación desde la pérdida de su padre. En ese salón rodeado de lienzos a medio restaurar, el ingeniero se quebró, dejando que el llanto fluyera con una violencia que creía olvidada. Elena lo condujo al sofá, le sirvió una infusión caliente y aguardó en un silencio respetuoso hasta que él pudo reconstruir el relato de su desastre. Ella escuchó cada fragmento de la traición sin recurrir al reproche fácil. Aunque Adrián sabía que su madre siempre había detectado una veta de narcisismo en Valeria, una rigidez bajo la máscara de la eficiencia, Elena siempre había respetado la autonomía de su hijo, manteniendo una cordialidad diplomática durante más de una década. Las semanas que sucedieron fueron un descenso a los infiernos. Valeria no perdió el tiempo, contrató a un bufete de abogados corporativos especializados en divorcios de alto perfil, conocidos por su capacidad para desmantelar patrimonio sin dejar rastro. No hubo canales de diálogo ni espacio para la mediación, ella simplemente quería extirparlo de su vida con la rapidez de una cirugía estética. Adrián se instaló provisionalmente en el estudio de su madre, incapaz de respirar el aire de una casa que ahora percibía infectada por el engaño. Abandonó sus consultorías, descuidó su alimentación y el vigor de su semblante se marchitó. En el colegio de ingenieros, sus colegas notaban su ausencia y su desmejoría, pero él se limitaba a dar respuestas evasivas, solicitando un margen de tiempo que no sabía si llegaría. El rumor de la separación corrió por los círculos financieros como una fuga de gas. Las especulaciones no tardaron en aparecer, unos sugerían que Adrián era un hombre absorbido por sus cálculos, otros que Valeria siempre había sido una depredadora y que esto era el desenlace natural de su ambición. La prensa económica intentó obtener declaraciones sobre cómo afectaría esto a sus empresas, pero Adrián se mantuvo en un mutismo absoluto. Sostenía la máscara de dignidad en público, pero en la soledad del estudio de arte se sentía desmoronarse. Una noche, mientras compartían una cena frugal en el pequeño comedor de Elena, ella rompió el silencio. Le dijo con voz firme que comprendía su desolación, que el sentimiento de ser desechado como una pieza defectuosa era legítimo, pero que no podía permitir que Valeria le arrebatara también su identidad y su valía. Adrián era un visionario, un hombre cuya voz era respetada en foros internacionales por su ética y su capacidad para transformar realidades. No podía permitir que su propia historia fuera escrita por quien lo había traicionado. Elena le planteó un desafío intelectual. ¿Qué consejo le daría él a uno de los hombres de su ensayo sociológico si se encontrara en esta situación? Adrián se quedó en silencio, procesando la pregunta. Su madre tenía razón. Él había pasado meses documentando la resiliencia de otros frente al abuso emocional. Había analizado el coraje necesario para levantarse de las cenizas. No podía ser el narrador de la fuerza ajena y el protagonista de su propia debilidad. Esa noche, un resorte se activó en su interior. El dolor permanecía, punzante y oscuro, pero una chispa de determinación empezó a ganar terreno. Al alba, Adrián contactó a Bautista Rivas, un jurista de la vieja escuela conocido por su ferocidad en los litigios de familia y su desprecio por las tácticas de amedrentamiento. Bautista tenía 50 años y una reputación de hierro. No se dejaba impresionar por carteras de inversión ni por ejecutivas agresivas. Tras escuchar la exposición detallada de los hechos, Bautista cerró su carpeta y sentenció algo que se convirtió en el nuevo mantra de Adrián. Este proceso no se limitaba a la división de activos o propiedades. Se trataba de una restitución de la dignidad. Valeria había expandido su firma de inversión bajo el paraguas del matrimonio y Adrián tenía derecho a la mitad de ese imperio. Pero, sobre todo, tenía derecho a que su verdad no fuera sepultada bajo la narrativa de esposo ausente que ella intentaría vender. Bautista le advirtió que el camino sería escabroso, que Valeria buscaría desacreditarlo, minimizar su apoyo en los años de crecimiento y presentarlo como un hombre gris que la empujó a buscar vitalidad en otro lado. Pero si Adrián estaba decidido a no bajar la mirada, él lo acompañaría hasta las últimas consecuencias.
Adrián aceptó. Por primera vez en meses, el horizonte no parecía una pared negra. No iba a permitir que Valeria reescribiera su pasado como si él fuera el responsable de su deslealtad. No se quedaría en la sombra mientras ella ostentaba su nueva vida con su analista. Iría a la corte, la miraría a los ojos y reclamaría lo que por justicia le pertenecía. Porque tras 15 años de lealtad y de construir un mundo desde cero, el respeto no era una opción, sino una obligación. Esa noche, Adrián durmió con una meta clara. Aunque la imagen de Valeria y Marco seguía siendo una espina en su mente, ahora tenía una estrategia. Los días previos a la audiencia fueron una maratón de preparación. Bautista y su equipo desenterraron registros financieros, movimientos de capital y pruebas del patrimonio consolidado. Adrián tuvo que revivir cada desplante y cada sospecha en reuniones agotadoras, respondiendo a interrogatorios técnicos sobre su vida privada. Fue un desgaste psicológico brutal. Elena no se apartó de su lado, recordándole en cada café y en cada charla que su carácter era más sólido que cualquier estructura de acero. Una tarde, en el despacho del abogado, Bautista le soltó una advertencia necesaria. Era una táctica habitual que las esposas en esa posición llevaran a sus amantes al tribunal. Era un movimiento diseñado para proyectar seguridad y para anular psicológicamente al exmarido, mostrándole que ya había sido reemplazado por una versión mejorada. Adrián sintió un frío visceral en el estómago. La idea de enfrentarse a Valeria del brazo de Marcos en el recinto donde se jugaba su futuro era una perspectiva aterradora. Bautista le reiteró con firmeza que, sin importar la emboscada que encontraran al cruzar el umbral del juzgado, él no estaría desamparado. Su madre sería su retaguardia, su abogado su escudo y la integridad de los hechos su mejor argumento. Lo que Adrián ignoraba, y lo que nadie, salvo Elena, custodiaba bajo llave, era que su madre no había pasado aquellas semanas solo lamentándose. Elena no era únicamente una restauradora de arte jubilada con una brújula moral inquebrantable, era una mujer de una minuciosidad quirúrgica, una observadora nata con hilos de influencia tejidos durante décadas en el tejido intelectual y social del país. Conocía a su exnuera con una profundidad que Valeria jamás sospechó. Había procesado, año tras año, sus jactancias sobre transacciones opacas, sus comentarios despectivos hacia sus subordinados y esos minúsculos deslices verbales que delataban la verdadera naturaleza de su ambición. Al ver a su hijo reducido a escombros y al percibir el desdén absoluto con el que Valeria había ejecutado su traición, Elena decidió que no permitiría que el cuadro de la vida de su hijo fuera rasgado sin luchar. En la penumbra de su estudio, comenzó a realizar llamadas que no dejaron rastro. Contactó a antiguos gestores de la firma de inversión de Valeria, empleados que habían sido descartados tras años de lealtad o personas que, simplemente, estaban cansadas de callar. Recopiló estados de cuenta, correos internos y testimonios, organizándolo todo en una carpeta de cuero que mantenía oculta entre sus lienzos. No le dio esperanzas a Adrián. Sabía que la victoria se sirve fría y en el momento de mayor soberbia del adversario. La mañana de la audiencia. La ciudad amaneció bajo un manto de nubes plomizas. Adrián apenas había logrado conciliar el sueño, despertando con una opresión en el esternón y el pulso desbocado. Se puso en pie antes de que la luz del día se filtrara por las cornisas. Se aseó con agua gélida para forzar la claridad mental y se enfundó el traje gris marengo que Bautista le había indicado. Una elección que proyectaba una elegancia austera, una dignidad que no necesitaba gritar para hacerse notar. Elena preparó un café intenso y unas tostadas que Adrián apenas rozó. Ella lo escrutaba con una mezcla de ternura y un destello metálico en la mirada, una resolución contenida que Adrián no supo descifrar. Cuando él le preguntó si se sentía bien, ella se limitó a asentir, le acomodó la corbata con manos expertas y le aseguró que la justicia tiene sus propios tiempos, pero siempre llega. Llegaron a la sede de los juzgados de familia a las 8:30. El edificio era un bloque de vanguardia, acero y cristal en el corazón del distrito financiero, diseñado para imponer respeto institucional. No obstante, esa mañana,
el acceso recordaba más a la alfombra roja de un estreno que a un recinto legal. Una nube de periodistas, cámaras de alta definición y reporteros de crónica social rodeaba la entrada. El proceso de separación entre el ilustre ingeniero Adrián Baca y la magnate de las finanzas Valeria Santoro se había convertido en el alimento predilecto de la curiosidad pública. Bautista sujetó a Adrián por el antebrazo con autoridad, abriéndose paso entre el bombardeo de preguntas y flashes, ignorando el clamor mediático. Elena caminaba un paso por detrás, con el rostro tallado en piedra y esa carpeta misteriosa pegada al pecho. La sala de vistas era imponente, con bancos de madera noble para los asistentes y un estrado elevado para el magistrado. Adrián tomó asiento a la izquierda, sintiendo como el escrutinio de los presentes le quemaba la nuca. Distinguió rostros conocidos, socios de su consultora, figuras del entorno académico que asistían por una mezcla de lealtad y morbo, y desconocidos que solo buscaban presenciar el desplome de un titán. Elena se ubicó justo detrás de su hijo, depositando la carpeta sobre sus rodillas. Adrián intentaba estabilizar su respiración, luchando contra el temblor involuntario de sus dedos, cuando un murmullo eléctrico recorrió el aire. Valeria acababa de entrar, y el despliegue era total. Cruzó el pasillo central con el mentón elevado y una media sonrisa que destilaba una arrogancia triunfante. Vestía un traje sastre de seda en tono crema que exhalaba poder adquisitivo. Pero lo que causó que el murmullo se transformara en un asombro audible y que Adrián sintiera un vacío repentino en el estómago fue el hombre que la escoltaba. Marco Soler caminaba de la mano de Valeria, enfundado en un traje azul noche de corte impecable que subrayaba su juventud. Llevaba el cabello pulcramente peinado y una expresión de suficiencia desafiante, como si estuviera asistiendo a una gala de negocios en lugar de a un juicio donde se ventilaba la destrucción de un compromiso sagrado. Adrián sintió que la realidad se desenfocaba. El impacto fue devastador. Sabía que Valeria era pragmática hasta la crueldad y que había desterrado cualquier rastro de decencia. Pero esto era una declaración de guerra psicológica. Presentar a su amante en el tribunal, exhibirlo como una nueva adquisición de lujo, era un intento deliberado de aniquilar lo que quedaba de la autoestima de su exmarido. Una humillación milimétricamente calculada para quebrarlo antes del primer alegato. Bautista, bajo la mesa, presionó la mano de Adrián. Fue una orden silenciosa: mantén la línea. Adrián enterró las uñas en sus palmas, usando el dolor físico como un ancla para no desmoronarse frente a la audiencia. Valeria y Marco se acomodaron al otro lado junto a su representante legal, Verónica Ledesma, una abogada famosa por su estilo de tierra quemada en los litigios de divorcio. Ledesma era una mujer de presencia imponente, cabello oscuro con vetas plateadas y una mirada de superioridad gélida. Su historial era legendario, había blindado las fortunas de las mujeres más ricas del país, destruyendo la reputación de sus maridos en el proceso y presentándolos como figuras obsoletas ante la vitalidad de sus clientas. Valeria se acomodó en su asiento con la soltura de quien ya se siente dueña del veredicto, deslizando su brazo sobre el respaldo de la silla de Marcos en un gesto de posesión absoluta. Él le devolvió una mirada cómplice y luego clavó sus ojos en Adrián. Era una mirada cargada de un triunfo barato, una provocación silenciosa que decía que él se había quedado con el trono, con el imperio y con la mujer, mientras Adrián solo era el rastro de un pasado que ella ya había borrado. El ruido en la sala no cesaba, la audacia de Valeria era el único tema de conversación. En la sala, el ambiente se fracturó en dos bandos. Algunos observaban a Valeria con una fascinación oscura, como si su desplante fuera una cátedra de dominio y poder absoluto. Otros, sin embargo, evitaban la mirada con un asco mal disimulado, particularmente los hombres de negocios presentes, quienes veían en la silla de Adrián el reflejo de sus propias fragilidades y el temor a ser reemplazados por una versión más joven y maleable. Los cronistas financieros tomaban notas a una velocidad frenética y los objetivos de las cámaras no perdían detalle. Lo que comenzó como un trámite de disolución de activos se había transformado en un circo romano donde la integridad de Adrián era diseccionada ante el juicio de la opinión pública.
El protocolo se impuso cuando la puerta lateral dio paso al magistrado Hernán Villamil. De pie, todos guardaron silencio. Villamil era un hombre de 58 años, de porte castrense y mirada filtrada por cristales de montura metálica que reforzaban su aura de rigor académico. Su reputación en el circuito judicial era inmaculada, era el juez de la paciencia infinita y la imparcialidad ciega, pero también el que no dudaba en aplicar el mazo cuando detectaba que alguien intentaba convertir su estrado en un escenario de variedades. Al sentarse, sus ojos grises escanearon la estancia, deteniéndose apenas un segundo de más en la pareja formada por Valeria y Marcos. Un rictus casi imperceptible, una mezcla de extrañeza y censura técnica, asomó en su rostro antes de golpear el mazo. La sesión quedó inaugurada. La defensa de Valeria tomó la palabra primero. Verónica Ledesma se puso en pie con la parsimonia de quien ha ganado 1000 batallas de este calibre. Su voz, una herramienta calibrada para sonar autoritaria pero empática, llenó el espacio. Explicó al magistrado que su representada, la ejecutiva Valeria Santoro, acudía al tribunal con el espíritu desgastado pero con la convicción de que su matrimonio se había convertido en una estructura inerte años atrás. Sostuvo que en esta historia no había culpables, sino dos individuos que habían evolucionado hacia polos opuestos. Aseguró que el ingeniero Adrián Baca, pese al incuestionable brillo de su trayectoria en la consultoría energética, se había exiliado emocionalmente de la relación, priorizando sus conferencias y cálculos sobre la construcción de un proyecto vital compartido. Según Ledesma, Valeria había intentado durante años inyectar vitalidad al matrimonio, encontrando solo el eco de la indiferencia de un hombre entregado a sus planos. Finalmente, al cruzar caminos con el analista Marco Soler, ella simplemente habría redescubierto la validación y el compañerismo que Adrián le negaba. Ledesma presentó la infidelidad no como una traición, sino como una salida de emergencia inevitable ante una asfixia prolongada. Presentaba a Valeria como una superviviente emocional, una mujer que buscaba luz tras años de penumbra afectiva. Mientras la abogada tejía este relato, Valeria mantenía una mirada melancólica, fingiendo el peso de un sufrimiento que Adrián jamás reconoció en ella. Marcos, por su parte, adoptaba una postura de humildad estudiada, el joven que no buscó el conflicto pero que sucumbió a un amor genuino. Era una coreografía de manipulación perfectamente ejecutada. La abogada concluyó solicitando que la liquidación de la sociedad conyugal se ajustara a la realidad de un matrimonio que llevaba años muerto funcionalmente, pidiendo que la compensación para Adrián fuera meramente simbólica. El mínimo que la ley obligara. Llegó el turno de Bautista Rivas. Se levantó con una presencia que dominaba el flanco izquierdo de la sala. Su voz no era estridente, pero tenía la solidez del granito. Inició su alegato aclarando que Adrián Baca no buscaba represalias ni el escarnio de su exesposa, sino la restitución de la justicia. Justicia por 15 años de lealtad absoluta, donde él no solo fue un esposo, sino el soporte fundamental que permitió que la firma de inversión de Valeria prosperara mientras él consolidaba su propio prestigio internacional. El patrimonio actual era el fruto de un esfuerzo binario, y Adrián tenía el derecho legal y ético a la mitad exacta de ese imperio. Bautista no esquivó el dardo de la infidelidad, lo tomó por la punta y lo devolvió con precisión. Señaló que ningún bache matrimonial justifica un engaño sistemático de meses, y mucho menos la bajeza de exhibir al amante en la corte como un trofeo de caza. Eso, alegó el abogado, no era la conducta de alguien que busca felicidad, sino de quien busca infligir un daño gratuito y público. Presentó balances, registros de propiedades y estados de cuentas que demostraban el crecimiento exponencial de la fortuna bajo el régimen matrimonial. Sostuvo que Adrián merecía cada céntimo que la ley estipulaba, sin que las artimañas de la defensa lograran erosionar lo que por derecho le pertenecía. Cuando Bautista se sentó, Adrián sintió un alivio momentáneo. Por fin alguien ponía palabras a su honor herido. El juez Villamil llamó entonces a Valeria al estrado. Ella caminó con la seguridad de quien dirige una junta de accionistas. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia,
un acto que a Adrián le pareció un sacrilegio viniendo de una mujer que había perfeccionado el arte de la mentira durante meses. Verónica Ledesma comenzó el interrogatorio con preguntas suaves, diseñadas para dibujar a una mujer razonable acorralada por las circunstancias. Valeria respondía con una claridad técnica, sin caer en el melodrama. Relató cómo los primeros años fueron una sinergia perfecta de ambición y romance, pero alegó que, con el paso del tiempo, Adrián se había vuelto un extraño. Que sus diálogos eran meros intercambios de agendas, que él regresaba de sus proyectos en el extranjero exhausto y sin espacio para ella, y que cada intento de reconexión era saboteado por un nuevo compromiso académico o una consultoría urgente. Valeria se retrató ante el tribunal como una esposa abandonada en una torre de cristal. Una mujer que luchó por salvar el edificio hasta que las grietas fueron insalvables. Y entonces, con un tono de voz que buscaba la complicidad del juez, mencionó el momento en que conoció a Marcos. No fue una búsqueda deliberada, insistió Valeria, suavizando el tono. Él era un analista de mi firma, sumamente eficaz, siempre con una disposición positiva. Nuestras primeras interacciones fueron estrictamente profesionales, durante almuerzos de negocios. Pero Marcos mostraba un interés genuino por mis visiones, por mis planes a largo plazo, por mis metas personales. Me escuchaba con una atención que Adrián había extinguido hacía años. Gradualmente, sin que estuviera en nuestros planes, surgió un afecto profundo. Al pronunciar estas palabras, Valeria buscó la mirada de Marcos. Él le respondió con un brillo de complicidad, como si estuvieran en una terraza privada y no bajo el escrutinio de un tribunal de justicia. El magistrado Villamil observaba la escena con una máscara de impasibilidad, aunque Adrián notó que sus dedos golpeaban el escritorio con un ritmo casi imperceptible. Era una señal mínima, quizás un indicio de que la puesta en escena de Valeria estaba empezando a resultar excesiva para el criterio del juez. Entonces, llegó el turno de Bautista Rivas. El abogado se levantó con una lentitud calculada, organizó unos folios sobre la mesa y se aproximó al estrado con una calma que resultaba amenazante. Sus preguntas iniciales parecieron inofensivas, casi de rutina. Inquirió sobre la fecha exacta en que el vínculo con Marcos se tornó íntimo. Valeria afirmó que ocurrió hace unos 6 meses, aunque admitió que la conexión intelectual era previa. Bautista le preguntó si, durante ese semestre de descubrimiento, ella aún residía en la casa familiar, si compartía el mismo techo y la misma intimidad con Adrián. Valeria se removió en su asiento, incómoda, pero se vio obligada a confirmarlo. Bautista cambió el ángulo del ataque. Preguntó si en algún momento de ese periodo ella fue honesta con su esposo sobre sus nuevas inquietudes o si le ofreció la posibilidad de acudir a una mediación profesional para salvar la unión. Valeria se defendió alegando que la estructura matrimonial ya estaba en ruinas y que no tenía sentido invertir esfuerzo en lo que ya consideraba un fracaso. Bautista asintió, como si concediera el punto, y lanzó la siguiente estocada: las finanzas. Empezó a interrogarla sobre sus desembolsos mensuales en ocio y si había realizado adquisiciones de alto valor en los últimos meses. La irritación de Valeria se hizo evidente. Alegó que esas preguntas carecían de relevancia jurídica. Bautista, con una paciencia pedagógica, explicó que intentaba documentar el nivel de vida que ella ostentaba mientras ejecutaba su separación emocional. El juez permitió que prosiguiera. Fue entonces cuando el abogado exhibió registros de cuentas corporativas y personales, compras en joyerías de la Milla de Oro, reservas en suites de lujo y cenas en restaurantes de 3 estrellas Michelin, todas en fechas que coincidían con su romance con Marcos. Le preguntó directamente si esos lujos para su amante fueron financiados con el patrimonio que aún compartía con Adrián. Verónica Ledesma saltó de su silla con una objeción tajante, alegando que la vida privada de su clienta no era materia de juicio. Sin embargo, Villamil desestimó la queja, sentenciando que el uso de activos matrimoniales durante un engaño era un factor determinante para la liquidación. Valeria perdió su barniz de elegancia. Su tono se volvió defensivo y cortante.
Gritó que ella misma había generado esa fortuna con su perspicacia financiera y que tenía la potestad de usarla a su antojo. Bautista le recordó, con una calma glacial, que bajo el régimen legal vigente, esos fondos eran propiedad común y que desviarlos para sostener una relación paralela era una falta tanto jurídica como ética. Valeria estalló. Con una furia contenida que finalmente se desbordó, sentenció que si Adrián hubiera sido un marido presente, un socio vital y no un ingeniero obsesionado con sus proyectos de sostenibilidad y sus foros internacionales, ella jamás habría necesitado buscar refugio en nadie más. Afirmó que la frialdad de Adrián era tal que, en la práctica, él la había arrojado a los brazos de Marcos, que si alguien había demolido el hogar, había sido él con su desidia. El silencio que siguió a este arrebato fue sepulcral. La sala entera procesaba la imagen de una Valeria que, al perder el control, había revelado la arrogancia y la falta de empatía que Bautista quería evidenciar. Adrián sintió cada palabra como un impacto físico. La acusación de ser el artífice de su propia desgracia era el pilar de la narrativa que ella necesitaba para dormir tranquila. Lo más doloroso para él era reconocer que sus palabras contenían un fragmento de verdad, aunque estuviera retorcido por el egoísmo de ella. Es cierto que se había volcado en su trabajo, su pasión por la ingeniería social y sus alumnos consumía gran parte de su energía. Pero jamás dejó de amar a Valeria. Nunca dejó de creer que estaban en el mismo equipo. Ella simplemente había decidido que él ya no era un activo rentable y prefirió cambiarlo por un modelo más joven y servil. El resto de la jornada fue un desfile tedioso de peritajes técnicos, auditorías y valoraciones de activos. Los expertos de Valeria intentaban demostrar que el crecimiento más importante de la firma ocurrió cuando el vínculo afectivo ya estaba roto, para evitar compartir las ganancias. Bautista, en cambio, sostenía que la ley no entiende de distanciamientos emocionales y que todo lo generado hasta la firma oficial era propiedad compartida. Al concluir la sesión, Adrián abandonó el edificio exhausto. Había resistido horas de humillación sin quebrarse, pero el desgaste era inmenso. Elena lo esperaba fuera, bloqueando discretamente el paso de los reporteros que buscaban una reacción. Ella lo tomó del brazo y lo condujo al vehículo. Bautista les dio un breve reporte. La explosión de Valeria había sido un error estratégico monumental que revelaba su verdadero carácter ante el juez, pero advirtió que la segunda jornada sería un campo de batalla aún más hostil. Esa noche, en el estudio de su madre, Adrián no probó bocado. Se quedó mirando el vacío, reviviendo la imagen de su esposa entrando de la mano de aquel joven. Le dolía que ella lo pintara como el arquitecto de su propia traición. Elena se sentó a su lado y, con una voz cargada de autoridad materna, le recordó que no debía permitir que las mentiras de Valeria echaran raíces en su mente. Le dijo que ser un hombre entregado a su vocación y a la mejora de la sociedad no era una carencia, sino un honor. Si Valeria no tenía la capacidad de comprender esa grandeza, el fracaso era exclusivamente de ella. Adrián se refugió en el hombro de su madre y, por fin, permitió que las lágrimas contenidas durante todo el día fluyeran. El segundo día del litigio prometía ser un descenso aún más profundo a la oscuridad. Ledesma convocó al estrado a una serie de testigos que habían orbitado el entorno de la pareja durante sus años de convivencia. Antiguos socios de Valeria, amistades del círculo financiero y algunos empleados domésticos testificaron sobre cómo Adrián se había vuelto una figura fantasmal en los compromisos sociales, siempre excusándose de galas importantes o cenas de negocios para atender sus estudios técnicos. Tejieron minuciosamente el retrato de un hombre que había canjeado su matrimonio por su prestigio profesional, dejando a su esposa en un exilio emocional permanente. Era una táctica de demolición controlada, diluir la culpa de Valeria al presentar su deslealtad como el subproducto inevitable de años de soledad institucional. Bautista ejecutó contrainterrogatorios punzantes, argumentando que la dedicación al trabajo no es un salvoconducto para la traición y que un profesional tiene derecho a una carrera de alto nivel sin que ello le otorgue a su cónyuge una licencia para el engaño. Sin embargo, el veneno ya estaba en el aire,
las dudas sobre la idoneidad de Adrián como compañero habían empezado a germinar en la audiencia. Fue entonces cuando Marcos Soler fue llamado a declarar. Se aproximó al estrado con una humildad impostada, vistiendo un traje oscuro mucho más conservador, en un intento de proyectar una madurez que no poseía. Juró decir la verdad con un ligero temblor en las manos, un detalle que no se sabía si era nerviosismo real o parte de la actuación. Ledesma lo guió con preguntas paternalistas, haciéndolo parecer un joven vulnerable atrapado por un sentimiento superior. Marcos relató, con voz entrecortada, cómo su relación con Valeria nació en los pasillos de la firma. Describió la profunda tristeza que detectó en ella tras la fachada de mujer de éxito y cómo sus conversaciones iniciales fueron el único consuelo para una mujer que se sentía invisible en su propio hogar. Habló de su idilio como si fuera una tragedia romántica necesaria, el encuentro de dos almas que no buscaron el conflicto, pero que no pudieron silenciar sus latidos. Se presentaba como el rescatista de una dama en apuros, no como el apenedizo que había dinamitado un compromiso de 15 años. Adrián observaba la escena con una sensación de irrealidad absoluta, sintiendo que su vida entera estaba siendo reescrita como una farsa barata frente a sus ojos. Al finalizar la segunda jornada, la abogada de Valeria presentó sus conclusiones para la liquidación de activos, exigiendo que Adrián recibiera una cuota mínima debido a su abandono de las responsabilidades conyugales y su supuesta cuota de culpa en el fin de la relación. Bautista respondió con vigor, pero el cansancio era evidente en su rostro, la narrativa de la esposa abandonada había calado con fuerza. El magistrado Villamil anunció un receso de 24 horas para evaluar el acervo probatorio antes de emitir el veredicto final. Al salir del tribunal, Valeria rodeó con su brazo la cintura de Marcos. Ambos con una sonrisa de victoria que no intentaban ocultar. Los reporteros los interceptaron con preguntas sobre sus planes de boda y su futuro en la firma. Valeria respondía con una suficiencia hiriente, declarando que por fin se sentía libre para empezar un capítulo con alguien que realmente estuviera presente. Marcos reía a su lado, pavoneándose como el legítimo heredero de una vida que no le pertenecía. Adrián los vio desde la distancia y sintió que algo en sus cimientos se quebraba sin remedio. La entereza que había sostenido durante 2 días de escrutinio se evaporó. Una vez en el vehículo con Elena, se hundió en un llanto amargo que duró todo el trayecto. Sentía que la verdad no había sido suficiente, que la manipulación de Valeria había triunfado y, lo que era más desgarrador, empezaba a cuestionarse a sí mismo. Se preguntaba si realmente sus ausencias por trabajo habían sido tan severas como para empujarla al abismo de la traición. Elena permitió que su hijo vaciara su dolor sin interrumpirlo. Al llegar al estudio, le preparó una bebida caliente y se sentó frente a él. Con una serenidad imperturbable, le aseguró que comprendía su desolación, pero que el desenlace de la historia aún no estaba escrito y que la justicia solía manifestarse a través de grietas inesperadas. Adrián, con los ojos enrojecidos, le preguntó cómo podía mantener la fe cuando Valeria parecía haber ganado el juicio de la opinión pública y el legal. Elena sonrió con una agudeza que Adrián nunca le había visto, una expresión que mezclaba la sabiduría del restaurador con la astucia del estratega. Le pidió que confiara en ella y en el tiempo, sugiriendo que la verdad a veces necesita el escenario adecuado para revelarse en toda su crudeza. Adrián, agotado, no tuvo fuerzas para indagar más. Esa noche su descanso fue un campo de batalla de pesadillas donde voces extrañas lo señalaban como el culpable de su propio desastre. Sin que Adrián lo sospechara, Elena había estado tejiendo una red invisible. La discreta experta en arte no era solo una madre buscando consuelo para su hijo, era una mujer de intelecto analítico, forjada en la disciplina de identificar falsificaciones y restaurar verdades ocultas bajo capas de pintura. Conocía a Valeria Santoro mucho mejor de lo que la ejecutiva sospechaba. Durante 15 años, Elena había diseccionado cada uno de los alardes de su nuera sobre auditorías creativas, inversiones en paraísos fiscales y el trato despiadado hacia sus colaboradores. Elena poseía una memoria fotográfica y una capacidad innata para conectar puntos aparentemente inconexos.
Cuando vio a Adrián devastado y escuchó a Valeria culparlo de su propia deslealtad, algo se encendió en su interior. No era sed de venganza, sino una exigencia de justicia técnica. Comenzó a movilizar sus propios contactos, antiguos discípulos que ahora ocupaban puestos clave en auditoría fiscal, colegas con acceso a bases de datos financieras y conocidos que podían obtener información sin levantar sospechas. Así descubrió que el historial de Valeria en la firma Rivas estaba plagado de resentimientos y zonas grises. Localizó a ex empleados que habían sido purgados por cuestionar movimientos de capital sospechosos o por negarse a participar en prácticas corporativas poco éticas. Elena los contactó con la precisión de quien restaura un fresco antiguo, asegurándoles que buscaba pruebas, no rumores. Un antiguo director de contabilidad, Mauricio Cárdenas, que había sido despedido 6 meses atrás bajo amenazas, se convirtió en su pieza clave. Mauricio le reveló a Elena la existencia de transferencias irregulares desde las cuentas de la firma hacia depósitos personales no declarados en el extranjero. Cuando él intentó elevar una queja formal, Valeria lo aplastó legalmente y lo expulsó de la industria. Mauricio había custodiado copias de aquellos registros como un blindaje personal, una póliza de seguro para el día en que Valeria decidiera ejecutar un asalto definitivo contra su integridad profesional. Al conocer la vulnerabilidad de Adrián, el divorcio y el linchamiento mediático que estaba sufriendo, Mauricio, quien había navegado las aguas turbias de una separación contenciosa años atrás, sintió una afinidad inmediata hacia la causa de Elena. Sin dudarlo, puso en manos de la mujer carpetas digitales con extractos de auditoría, registros de transferencias internacionales y documentos que probaban cómo Valeria había estado succionando capital de la firma para gastos suntuarios no declarados durante más de 24 meses. Pero Elena, con la precisión de quien restaura un óleo del siglo XVIII, sabía que necesitaba el pigmento que uniera todos los puntos. Debía vincular ese drenaje de activos directamente con el sostenimiento de Marco Soler. Localizó a Laura Méndez, una exdirectora de talento humano que se había marchado de la corporación justo cuando el favoritismo de Valeria hacia su joven analista se volvió un secreto a voces que contaminaba el clima laboral. Laura desveló la arquitectura del engaño. Marcos no era solo un empleado eficiente, era el receptor de beneficios extralegales, viajes en primera clase facturados como prospección de mercados y bonificaciones de rendimiento que ningún otro ejecutivo senior recibía. Laura conservaba comunicaciones cifradas donde Marcos, con una familiaridad que rayaba en la extorsión, exigía a Valeria incrementos salariales y prebendas de lujo bajo la amenaza implícita de romper el idilio. Laura había guardado ese material como un registro de la toxicidad que la obligó a dimitir. Elena procesó cada bit de información con un rigor detectivesco. Durante semanas, se movió en las sombras, visitando entidades financieras donde antiguos alumnos suyos ahora ocupaban puestos de gerencia. Con una discreción absoluta, obtuvo secuencias de cámaras de seguridad que mostraban a Valeria realizando depósitos en efectivo y entregando maletines a Marcos en zonas de estacionamiento restringido, siempre con el lenguaje corporal de quien comete un acto ilícito. Compiló diálogos de plataformas de mensajería donde el joven analista presionaba a su jefa por adquisiciones materiales específicas, manipulándola emocionalmente y condicionando su afecto al cumplimiento de sus caprichos financieros. Elena organizó todo este arsenal en una carpeta de cuero envejecido que ocultaba en su taller, camuflada entre tratados de estética y catálogos de arte que nadie se atrevería a hojear. Mantuvo a Adrián al margen. No quería inyectarle una esperanza que pudiera resultar volátil. Si esta investigación no lograba cristalizar en algo procesable, no quería que su hijo sufriera un nuevo derrumbe. Sin embargo, cada nueva evidencia reforzaba su tesis. Valeria no era solo una cónyuge desleal, era una administradora deshonesta que cometía fraude corporativo para alimentar el ego de su amante. Y esa era una mancha que ningún juez de carrera podría pasar por alto. La aurora del tercer y definitivo día de juicio llegó acompañada de una llovizna persistente que bañaba la arquitectura de cristal de la ciudad. Elena se levantó antes de que los semáforos empezaran su ritmo diario, revisó el contenido de su carpeta y tomó una determinación irrevocable.
Sabía que los cauces legales ordinarios para autenticar pruebas tomarían meses, y el veredicto se dictaría esa misma tarde. No había margen para la burocracia, así que optó por una maniobra tan arriesgada como necesaria. Preparó un sobre lacrado con las pruebas más incriminatorias. Adjuntó una misiva redactada con pulcritud, detallando el origen de los datos y sugiriendo la urgencia de ampliar el cuadro probatorio antes de cerrar el caso. En el anverso del sobre, con caligrafía firme, escribió, para el magistrado Hernán Villamil, evidencia crítica y de carácter urgente para el proceso Vaca contra Santoro. Elena se personó en el complejo judicial 2 horas antes del inicio de la sesión. El edificio, en esa calma tensa previa a la apertura, solo albergaba al equipo de mantenimiento. Se dirigió al mostrador de la Secretaría Judicial, donde una auxiliar organizaba los expedientes. Elena le entregó el sobre, enfatizando que la información era vital para el criterio del magistrado Villamil antes de que se pronunciara esa mañana. La empleada, impactada por la seriedad casi solemne de la mujer, se comprometió a ponerlo directamente en su despacho. Elena se retiró a la zona de espera, con el corazón latiendo con una cadencia de incertidumbre y deber cumplido. El juez Villamil entró en su despacho privado a las 7:30. Sobre su escritorio de caoba descansaba el sobre manila. Con su abrecartas de plata, Villamil rompió el sello y comenzó a examinar el contenido. Su rostro, habitualmente una máscara de neutralidad académica, transitó de la curiosidad a una sorpresa contenida y, finalmente, a una indignación ética. Dedicó la hora siguiente a diseccionar cada balance, cada transcripción y cada captura de pantalla. Realizó consultas breves y cifradas para validar la verosimilitud de los registros financieros. Al terminar, se despojó de sus lentes y se presionó el puente de la nariz. Villamil, con 3 décadas de judicatura a sus espaldas, creía haberlo visto todo: patrimonios camuflados, falsas acusaciones y familias canibalizándose por activos. No obstante, siempre se había enorgullecido de su olfato para la verdad. Este caso le había generado una disonancia desde el principio. La arrogancia de Valeria al exhibir a su amante en el tribunal le resultaba una afrenta a la solemnidad del proceso, aunque no constituyera un delito per se. Los testimonios habían sido piezas de oratoria bien pulidas, pero él presentía que bajo esa superficie de abandono emocional latía algo mucho más turbio. Ahora, esas pruebas le daban la clave. Si el material era fidedigno, no estábamos solo ante un divorcio por adulterio, sino ante una posible malversación de activos, administración desleal de recursos empresariales y fraude fiscal. Villamil tomó una ruta procesal poco frecuente. Aunque el periodo de instrucción estaba técnicamente clausurado, su potestad como juez le permitía reabrir el debate testimonial si consideraba que existía una omisión de datos que impidiera una sentencia justa. Revisó la nota anónima. El autor mencionaba que las fuentes eran excolaboradores de la firma de Valeria y que existía una testigo dispuesta a ratificar la evidencia si el tribunal garantizaba el entorno adecuado. Villamil hizo 2 llamadas definitivas, una a un contacto en la unidad de delitos económicos y otra a un perito contable de confianza. Ambos confirmaron que los indicios eran lo suficientemente sólidos como para exigir una investigación formal. Mientras tanto, en el estudio de su madre, Adrián se ajustaba la corbata con una resignación que le pesaba como una armadura de plomo, sin saber que el guión de su vida estaba a punto de dar un giro radical. Adrián apenas había logrado descansar, torturado por la idea de que ese día escucharía una sentencia que, con toda probabilidad, consagraría la narrativa de Valeria. Bautista le había advertido la noche anterior que el escenario más realista era obtener la liquidación mínima estipulada por la ley. La retórica de Ledesma sobre el abandono emocional había calado hondo en la audiencia. Se vistió de forma mecánica, optando por un traje marengo que le servía de camuflaje para su propio desánimo. Elena lo observaba con una serenidad que resultaba casi hiriente frente a su ansiedad. Cuando Adrián le preguntó cómo podía mantener esa calma, ella se limitó a responder que la realidad suele tener capas ocultas y que la justicia verdadera no siempre sigue el guión de los abogados.
Valeria y Marcos aparecieron en la sede judicial radiantes, como si asistieran a la inauguración de un nuevo complejo corporativo. Ella lucía un traje de diseño arquitectónico y él un conjunto de lino color arena que exhalaba un lujo arrogante. Se movían por el vestíbulo saludando a conocidos con una confianza absoluta, convencidos de que el veredicto era un mero trámite para su victoria. Ledesma les había asegurado que el juez compraría la imagen de Adrián como un marido gélido y ausente. La sala se abarrotó en cuestión de minutos. Los cronistas financieros, los curiosos de la alta sociedad y los antiguos colegas de la pareja aguardaban el desenlace de lo que ya llamaban el divorcio de la década. Adrián se sentó junto a Bautista, con el pulso acelerado, mientras Elena ocupaba su lugar habitual justo detrás, con la carpeta de cuero envejecido sobre sus rodillas. Pero ese día, Elena no parecía preocupada, su rostro reflejaba una anticipación contenida, casi vibrante. Cuando el magistrado Villamil entró, el aire pareció espesarse. Adrián notó que el juez no traía el semblante neutral de las jornadas previas, su lenguaje corporal era rígido, casi severo. Se sentó, organizó los folios con una precisión gélida y, antes de que nadie pudiera reaccionar, golpeó el mazo. En lugar de leer la sentencia, declaró que, haciendo uso de sus facultades excepcionales, convocaría un testimonio de última hora que consideraba indispensable para la integridad del fallo. Un murmullo de incredulidad recorrió la estancia. Verónica Ledesma se puso en pie de inmediato, protestando por la irregularidad procesal al haber cerrado ya el periodo de pruebas. Villamil la fulminó con una mirada que no admitía réplicas, aclarando que su deber era la búsqueda de la verdad material y que no dictaría sentencias sobre una premisa incompleta. Bautista intercambió una mirada de asombro con Adrián, quien sentía que el corazón le martilleaba en las sientes. Entonces, Villamil pronunció las palabras que dinamitaron la confianza de la contraparte. Miró hacia donde estaba Elena y, con una voz que resonó como un trueno en el silencio de la sala, sentenció. Se convoca al estrado a la señora Elena Vaca, madre del demandante, para que aporte testimonio y pruebas críticas para la resolución de este litigio. El rostro de Valeria se tornó de una palidez cadavérica en un instante. Sus ojos, antes cargados de soberbia, se desencajaron en una mezcla de desconcierto y pánico. Marcos la miró sin comprender el giro de los acontecimientos. Ledesma intentó elevar una nueva queja, pero Villamil la silenció con un gesto imperativo. Adrián se giró hacia su madre, totalmente estupefacto. Elena se levantó con una lentitud solemne, recogió su carpeta y avanzó hacia el estrado con la autoridad de quien sabe que tiene el destino de otros en sus manos. Elena caminó con pasos medidos, el sonido de sus zapatos sobre el mármol marcando el ritmo de un juicio final. 65 años dedicados a la restauración de la belleza y la verdad le habían enseñado que las mentiras son como barnices viejos, eventualmente se agrietan y revelan lo que hay debajo. Al llegar al asiento de los testigos, puso su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad con una firmeza que hizo que el aire de la sala pareciera vibrar. Se acomodó, colocó la carpeta frente a ella y clavó su mirada en Valeria. No era una mirada de odio, sino la de un cirujano a punto de realizar una incisión necesaria, una mirada que atravesaba cada capa de maquillaje y cada justificación ensayada. El magistrado le pidió que se identificara. Elena respondió con pausa, detallando su trayectoria y su relación con las partes. Villamil le inquirió sobre la naturaleza de la información que había hecho llegar al despacho esa mañana. Elena eligió sus palabras con la precisión de un orfebre. Explicó que no comparecía movida por un instinto protector ciego, sino por un compromiso ético superior. Durante meses, relató, había sido testigo del desmoronamiento de su hijo bajo una campaña de desprestigio público y traición personal. Había observado cómo Valeria, la mujer a la que Adrián había apoyado en cada paso de su carrera financiera, pretendía reescribir la historia para victimizarse a costa de la integridad ajena. Aquella distorsión de la realidad la había impulsado a investigar. Lo que descubrió, continuó Elena con voz serena, no era una simple infidelidad.
Había detectado un esquema sistemático de administración desleal y malversación de activos corporativos. La relación con Marcos Soler no solo se basaba en el engaño afectivo, sino que era financiada ilegalmente con capital extraído de la firma de inversión que Valeria dirigía. Elena abrió la carpeta con movimientos deliberados y entregó al juez el primer fajo de documentos, auditorías internas de las cuentas de la firma Vaca Santoro que mostraban desvíos masivos hacia fideicomisos no declarados. Mientras Villamil examinaba el material, Elena explicaba que esas transferencias, que sumaban cifras astronómicas en los últimos 2 años, coincidían milimétricamente con el inicio del vínculo con Marcos. Presentó facturas de adquisiciones inmobiliarias en el extranjero a nombre de terceros vinculados al amante. Registros de tarjetas corporativas usadas para sufragar el estilo de vida de Marcos, desde automóviles de alta gama hasta relojes de edición limitada, todo drenado de las reservas que Adrián creía que estaban destinadas a su retiro común. La sala, sumida en un silencio de tumba, solo escuchaba el pasar de las hojas incriminatorias. Aquí tienes la continuación de la crónica, manteniendo el entorno de alta ingeniería y finanzas, y elevando el tono dramático y resolutivo de la escena. El despertar de un naufragio, parte 11. Valeria hizo amago de incorporarse, con el rostro transmutado de un blanco cenizo a un púrpura colérico, pero Ledesma la ancló a su asiento con un tirón seco, siseándole advertencias desesperadas al oído. Marcos, por su parte, había comenzado a desmoronarse físicamente, sus manos se aferraban al borde de la mesa de nogal con un temblor que delataba el colapso de su fachada. El silencio en el recinto era tan denso que el más leve crujido de las bancas resonaba como un trueno. Pero Elena no había agotado su arsenal. Con una parsimonia letal, extrajo un segundo bloque de folios de su carpeta, documentos que operaban como el acta de defunción de la credibilidad de la contraparte. Eran registros fotográficos de las sucursales bancarias que capturaban a Valeria en plena ejecución de maniobras financieras opacas, retirando remesas de efectivo que entregaba de mano en mano a Marcos en puntos ciegos de estacionamientos corporativos. Elena aclaró, con la precisión de quien expone un informe pericial, que había obtenido el acceso a través de requerimientos formales amparados en la transparencia administrativa, conectando puntos que la auditoría interna de la firma había ignorado convenientemente. Las fechas de esos movimientos líquidos eran el espejo exacto de una serie de comunicaciones interceptadas que Elena procedió a leer. Eran mensajes donde Marcos, despojado de su máscara de amante abnegado, presionaba a Valeria con una mezcla de seducción y coacción material. Cariño, requiero los 20,000 para el depósito de Love que acordamos. Si no hay liquidez, tendré que replantearme si este esfuerzo vale la pena, leyó Elena, su voz resonando con una autoridad gélida. Luego, otro registro de hacía 3 meses, Valeria, garantizaste el tour por la Riviera. Los pasajes están emitidos. No permitas que mi estatus quede en entredicho. Y el más reciente, cargado de una toxicidad evidente, sabes que puedo convertir esto en un escenario muy hostil si no cumples tus promesas. Tu marido no es el único capaz de generar turbulencias. La sala procesaba cada sílaba entre el horror y una fascinación morbosa. El retrato de Marcos como un joven devoto se deshacía en el aire, revelando a un extorsionador emocional que devoraba los activos de la firma. La narrativa de Valeria como una mujer que buscaba luz se desnudaba como la crónica de una ejecutiva que saqueaba su propio imperio para mantener a raya a un amante que la tasaba por su capacidad de pago. Elena continuó su exposición implacable. Desplegó correos del servidor corporativo donde Marcos, extralimitándose en sus funciones de analista, dictaba órdenes al Departamento de Tesorería para autorizar bonos extraordinarios y primas de rendimiento ficticias, siempre bajo el visto bueno de Valeria pero careciendo de cualquier lógica empresarial. Aportó, además, declaraciones juradas de antiguos colaboradores de la firma Vaca Santoro que habían sido purgados o coaccionados tras detectar estas fugas de capital. Cada evidencia se apilaba en el estrado de Villamil como un monumento a la verdad que Valeria pretendía sepultar bajo retórica barata. Marcos terminó por quebrarse, sus sollozos, desprovistos de toda dignidad, llenaron el espacio.
Ya no era el conquistador arrogante de las jornadas previas, sino un hombre expuesto, cuya reputación profesional acababa de ser incinerada frente a una audiencia de sus pares. La mirada de los asistentes ya no contenía admiración por su conquista, sino un desprecio absoluto por su bajeza. Valeria permanecía estática, con la mirada perdida en un punto inexistente del estrado. Su imperio de naipes, construido sobre la simulación, se desintegraba sin que pudiera mover un solo dedo para evitarlo. Ledesma intentó una objeción anémica, alegando extemporaneidad en las pruebas, pero su voz carecía de la convicción necesaria. Sabía que estaba asistiendo al funeral de su propia estrategia. El juez Villamil la interrumpió con un gesto seco, sentenciando que ante indicios de conducta criminal vinculada al litigio, el tribunal no solo podía, sino que debía intervenir para salvaguardar la justicia. Luego, se dirigió a Elena, inquiriendo sobre la trazabilidad de sus hallazgos. Ella respondió con una transparencia quirúrgica, detallando fuentes y métodos, dejando claro que su investigación había sido un ejercicio de rigor ciudadano y legal. Adrián observaba la escena como si despertara de una pesadilla prolongada. Las lágrimas que surcaban su rostro eran de una liberación absoluta, era el peso de la culpa y la insuficiencia evaporándose bajo el sol de la verdad. Su madre, la mujer de los lienzos y los pinceles, había logrado lo que los bufetes más caros no pudieron, desmantelar el engaño con la fuerza bruta de la realidad. Bautista Rivas contemplaba la escena con una admiración profesional que rayaba en el asombro. Villamil, por su parte, se tomó un minuto eterno para reevaluar el caso. Se quitó los anteojos, los limpió con una lentitud ceremonial y volvió a clavarlos sobre su nariz. Su mirada recorrió la sala, primero a Valeria, con una decepción institucional profunda, luego a Marcos, con un desdén manifiesto, y finalmente a Adrián, con un destello de reconocimiento. Golpeó el mazo y su voz, cargada de una autoridad que no admitía réplica, dictó sentencia. Declaró que en 3 décadas de judicatura pocas veces había presenciado un intento tan cínico de instrumentalizar la ley para victimizar al inocente y encumbrar al perpetrador. Censuró la crueldad y la manipulación sistemática que habían intentado destruir no solo el patrimonio, sino la integridad de un hombre de honor. Gracias a la tenacidad de un testimonio inquebrantable, la verdad había reclamado su lugar. El fallo fue inapelable: disolución inmediata del vínculo conyugal, liquidación del patrimonio común con una compensación integral para Adrián, incluyendo el control mayoritario de las inversiones compartidas y las sedes corporativas, y, finalmente, una indemnización extraordinaria por daños morales, en reparación por la orquestación de la humillación pública y el tormento psicológico ejecutado con premeditación. Y cuarto, sentenció Villamil, provocando que Valeria emitiera un gemido ahogado que resonó en toda la sala. Se ordena la apertura inmediata de una instrucción penal y una auditoría forense integral sobre las finanzas de la firma Vaca Santoro. Se pondrá especial énfasis en las transferencias transnacionales irregulares y el potencial fraude fiscal a gran escala. Añadió, con una solemnidad gélida, que remitiría cada pieza del arsenal probatorio de Elena a la Fiscalía de Delitos Económicos y que Valeria Santoro quedaba formalmente bajo investigación criminal, con prohibición inmediata de salida del país. El mazo golpeó el escritorio por última vez, declarando la sesión clausurada. El murmullo que se había contenido como una presa a punto de estallar explotó en un estruendo de exclamaciones, flashes y reporteros abalanzándose hacia sus equipos para transmitir el colapso del Imperio Santoro. Adrián se puso en pie, con las piernas aún trémulas por la descarga de adrenalina. Elena descendió del estrado y, en mitad del torbellino mediático, madre e hijo se fundieron en un abrazo que detuvo el tiempo. No hubo necesidad de palabras, en ese gesto se concentraban 15 años de historia, meses de agonía y la jubilosa llegada de la justicia. Valeria permaneció petrificada, una efigie de mármol viendo cómo su reputación y su poder se evaporaban en la atmósfera cargada del tribunal. Marcos Soler, por su parte, se había desvanecido entre la multitud en algún punto del caos, incapaz de sostener la mirada de una sociedad que ahora lo veía como el arquitecto de una extorsión. Ledesma,
la abogada infalible, guardaba sus folios con gestos automáticos, reconociendo que su derrota no era solo legal, sino ética. 2 años después, Adrián Baca se encontraba en el auditorio de una prestigiosa fundación en la costa. Había reconstruido su existencia con una solidez que superaba cualquiera de sus cálculos de ingeniería. Había vuelto a volcar su intelecto en el papel, pero esta vez no eran planos ni fórmulas, era un ensayo titulado Cimientos de Cristal. En él, narraba su propia caída y la de otros hombres que habían sido devorados por estructuras afectivas tóxicas, pero que encontraron el coraje para levantarse sobre los escombros. El libro fue un fenómeno cultural inmediato. Esa noche era el cierre de su gira internacional. El auditorio estaba colmado de lectores que buscaban en su voz el eco de sus propias batallas. Adrián vestía con una sencillez distinguida, proyectando una seguridad que nacía de la paz interior y no del estatus. Elena, sentada en la primera fila, lo observaba con ese orgullo silente de quien sabe que ha restaurado la obra más importante de su vida. Cuando Adrián tomó la palabra, su voz no tembló. Habló de la pérdida como un espacio necesario para el crecimiento, del dolor como un catalizador de la verdad y de cómo la justicia, a veces, se manifiesta a través de la lealtad más inesperada. Aludió a su madre como la verdadera estratega de su libertad, la mujer que le enseñó que la integridad no se negocia, ni siquiera cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Al finalizar, alguien entre la audiencia sostuvo un pequeño cartel que rezaba: la verdadera estructura no es lo que construyes, sino quién eres cuando todo se cae. Adrián sonrió, sintiendo que por fin los grilletes del pasado eran solo polvo. Era libre del peso de un compromiso cimentado en la simulación, libre de la mirada de quien solo lo valoraba por su utilidad. Era, simplemente, Adrián, un hombre íntegro y apasionado. La historia de Adrián nos lega una premisa fundamental. En la penumbra de la traición, nuestra valía no emana de la lealtad de otros, sino de la firmeza con la que sostenemos nuestra propia verdad. Cuando somos objeto de humillación o se intenta reducir nuestra identidad a una caricatura de insuficiencia, es tentador aceptar el relato del opresor. Es fácil dudar de nuestra capacidad, preguntándonos si fuimos el arquitecto involuntario de nuestra propia ruina. Sin embargo, nadie posee la autoridad para reescribir nuestra biografía con el fin de exculpar sus propias carencias morales. Nadie puede arrebatarnos la dignidad si no somos nosotros quienes entregamos las llaves. Adrián pudo haber aceptado el papel de esposo ausente, cargando con una vergüenza que no le pertenecía, pero eligió la resistencia. Eligió pelear por la justicia, y en ese proceso no solo recuperó sus activos, sino que se reencontró con su esencia. La lección más trascendental, no obstante, proviene de Elena. Ella nos recuerda que el amor no es solo consuelo pasivo, sino acción contundente frente a la iniquidad. Elena no investigó para destruir, investigó para restaurar la luz. Nos enseña que las personas que observan en silencio a menudo guardan el poder de cambiar el curso de la historia cuando la verdad lo exige. Este relato es también una advertencia sobre la fragilidad de la soberbia. Valeria creyó que su influencia y su retórica la hacían inmune a las consecuencias. Pensó que podía pisotear 15 años de lealtad sin que el universo le presentara la factura. Pero la verdad tiene una inercia propia, puede tardar en ganar velocidad, pero cuando impacta, no deja piedra sobre piedra. Su caída no fue una venganza de Adrián, sino el peso de sus propias decisiones desplomándose sobre ella. Para quien hoy camina por el valle de una traición o un divorcio asfixiante, esta historia es un faro. La justicia puede ser pausada, pero es inevitable para quien no renuncia a su dignidad. El fin de un ciclo doloroso no es el cierre de tu libro, es el prefacio de un capítulo donde tú, y solo tú, decides qué tipo de vida merece ser construida. Adrián Baca no solo recuperó sus activos y su prestigio en aquel tribunal, rescató algo infinitamente más trascendental, su voz. Recuperó la facultad de reconocerse al espejo no como un hombre fragmentado, sino como un superviviente que había emergido de las cenizas de un incendio emocional. Comprendió, tras el largo invierno de litigio, que el amor propio no es un acto de egolatría,
sino el mecanismo más elemental de supervivencia. Aprendió que custodiar la propia dignidad no es una cuestión de soberbia, sino de justicia hacia uno mismo, y que desprenderse de alguien que jamás supo valorar nuestra esencia es, en realidad, la victoria más rotunda que se puede alcanzar. Por ello, si te encuentras navegando una tormenta similar, si alguien ha intentado convencerte de que tu valor es negociable, de que tú eres el epicentro del conflicto o de que el daño que te infligieron era una consecuencia merecida, recuerda el camino que recorrió Adrián. Ten presente que la verdad, como el agua bajo la presión de una presa, siempre termina por encontrar su cauce. La integridad es una fortaleza que nadie puede demoler mientras tú no entregues los planos de sus cimientos. Al final del camino, el afecto más vital que necesitas para reconstruir tu mundo no es el de aquellos que te fallaron, sino ese compromiso innegociable contigo mismo, ese respeto sagrado hacia tu propia valía y hacia tu derecho inalienable de habitar una vida auténtica, transparente y definitivamente libre de las sombras ajenas.